Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy, mi compañero Carlos Condori y yo, Renato Segarra, les vamos a presentar el análisis y resumen del cuento de Julio Ramón Ribeiro, La Solución. Julio Ramón Ribeiro fue uno de los mejores escritores y cuentistas peruanos. Nace en el año 1929 y lamentablemente fallece en el 1994. Es conocido por ser un escritor de palabras simples, pero a la vez bastante profundas. Él también tuvo la dicha de poder ganar un premio Phil de literatura en lenguas romances. Sin más que añadir, me gustaría comenzar con el resumen y el análisis del cuento de La Solución. Adelante. Se habían cumplido ya 25 años desde el día en el que Aníbal fue contratado para trabajar en el Ministerio de Educación. Él podía presumir de haber trabajado durante muchísimos años, incluso más de los que habían vivido sus compañeros. Renato, amigo, creo que te has confundido de cuento, pero tranquilo, no pasa nada. En realidad, la historia se desarrolla en el salón de una residencia barranquina. Esta nos habla sobre el escritor Armando, quien se encuentra acompañado de Berta, su esposa, y de sus amigos. ¿Ahora recuerdas? Claro que sí, ya me acordé. Sus amigos eran Óscar, Carlos, Irma y Amalia. En ese momento, Armando está escribiendo una historia sobre infidelidad. En esta subhistoria, el protagonista es bautizado como Pedro y su esposa es Rosa. Cuando los amigos de Berta se dan cuenta de que Armando está fumando y escribiendo, algo que también hacía Julio Ramón Ribeiro, se ofrecen a acompañarlo, mientras él piensa en cómo continuar su relato. Pedro estaba siendo engañado por Rosa. Ella le sacaba la vuelta, con más de un solo amante. Con uno. ¡No! Con dos. ¡Tampoco! Con tres. ¡No, con cuatro! ¡Con cuatro! ¿Y es esto? Esto es lo que hace de la historia de Armando una diferente de las tantas historias de infidelidades que ya existían para esa época. El descaro de la mujer de Pedro era mucho más que inminente. Armando, junto a sus acompañantes, inician a formular diversas teorías sobre lo que podría hacer su personaje, Pedro, al enterarse de que su esposa Rosa contaba con 4 diferentes amantes. Que, si me permites, desde el punto de vista de los presentes en la reunión, eran superiores a nuestro traicionado Pedro. Y es así que Armando plantea la primera solución, la cual sería la eliminación de los 4 amantes. Tal como si fueran las eliminatorias de un mundial o de algún deporte. Esta eliminación se llevaría a cabo de la siguiente manera. Mediante cartas anónimas o llamadas telefónicas u otros medios, Pedro revelaría al 1 la existencia del 2 y al 3 la existencia del 4. Todo ello mediante una estrategia gradual. Y no olvides que también usa una técnica malévola, que le permite despertar en el agente escogido no solo los celos más atroces, sino también un violento deseo de aniquilar al rival. Los amantes de Rosa, que, según Armando, estaban ferozmente enamorados de ella, se creían los únicos depositarios de su amor, y por lo tanto la revelación de la existencia de otros amantes los ofuscaría tanto como a Pedro mismo. Al final, aquello que sobreviviera a cada batalla, pongamos que el amante 1 y 3, se enfrentarían entre sí, y el que subsistiera sería luego asesinado por Pedro. Esta, según el escritor, era una muy buena solución para el problema de Pedro, puesto que éste no podía matar a 4 personas y al matar a solo un amante, la sanción que habría recibido sería mínima, incluso con un buen abogado se habría podido librar de cualquier culpa. Sin embargo, los amigos de Armando le hicieron ver que esta no era una solución factible, ya que en la literatura habría sido real que 4 personas se comenzaran a matar entre sí de manera tan rápida, y se dice que todavía podría existir una posibilidad de que los intentos de asesinato de los amantes, si es que ellos se atrevían a hacerlo, hubieran fallado. Posteriormente, se presentan otras posibles opciones para el desenlace del relato de Armando. Berta ofreció una solución bastante sencilla, el divorcio. Ella
propuso que Pedro se divorciara de Rosa y que se olvidara de todo, absolutamente todo. Pero no era tan fácil como parecía. Por un lado, esta solución era considerada como poco masculina para los varones ahí presentes. Ellos creían que una solución varonil hubiera sido que Pedro hubiera abandonado a Rosa por su terrible traición. Esto también habría sido imposible, debido a que Rosa no dependía económicamente de Pedro. Ella tenía un padre que podía mantenerla y además Pedro no hubiera soportado vivir sin Rosa y ella se habría ido rápidamente a los brazos de alguno de sus amantes. Otra posible solución habría sido que el protagonista se vaya, abandonando así a Rosa, pero tampoco funcionaría, dado que el futuro de esta habría sido el mismo, y Pedro no era muy joven como para emprender una nueva vida. Es así que se proponen más soluciones, entre las cuales hubo una que le gustó mucho a Armando. Esta tenía la idea de que el marido se despidiera, sin enemistarse, de su esposa, y que al estar distanciados desaparezcan los problemas cotidianos de la vida conyugal, y Pedro, conforme pase el tiempo, comienza a tomar el rol de amante de Rosa. Pero Armando se da cuenta de que esta solución tiene varias fallas, y una de ellas, que Rosa ya no soporta más a Pedro, y nunca aceptaría ser su amante. Armando propone una solución elegante, al ver que las posibilidades ya se le están agotando. Y esta era que Pedro no haga nada al respecto, y que acepte que su esposa tiene ya 4 amantes. Pero esto, para sus acompañantes, era una solución humillante para cualquier hombre, no solo para Pedro. En ese momento, Oscar, uno de los amigos presentes, le envía una advertencia a su esposa. Y atención, Amalia, llegado el caso, que sirva de advertencia. Y ésta le dice a sus amigas: «Oh, qué maridos tenemos». Podemos notar el machismo, y no solo en este diálogo, sino también en muchas otras partes del cuento. Como verán, este será un factor muy importante para decidir la solución correcta. Cuando parecía que ninguna solución propuesta funcionaba, Armando propuso un recurso directo y limpio: el suicidio. Recapacitando juntos, los esposos llegan a la conclusión de que no es una solución adecuada. No por ser melodramática, como sugirió Berta, sino porque el suicidio no habría solucionado absolutamente nada y habría sido mucho peor, ya que desaparecería cualquier posibilidad de un reencuentro entre Pedro y Rosa. Cuando todos los invitados se empezaron a retirar, siendo ya más de medianoche, Armando los detuvo para informarlos de otra solución, una en la que todo era falso y en la que Pedro jamás había sido engañado por Rosa. Los invitados, ya cansados y siendo ya más de la medianoche, procedieron a retirarse y a planificar el próximo encuentro. Pero de pronto, se oyó un disparo. Súbitamente salió Armando, para aclarar que, buscando sus pastillas, accionó el revólver y disparó sin querer. Los invitados se fueron y Armando se quedó escribiendo, mientras su esposa Berta se fue a acostar. Una vez que Armando terminó de revisar su manuscrito, tarjando, corrigiendo y añadiendo, se dirigió a su dormitorio, donde vio a Berta dormida. Sacó su revólver y le disparó en la nuca. Acabo de terminar de leer el cuento La solución de Julio Ramón Ribeiro, que, bueno, me ha conmovido bastante y me ha gustado tanto este cuento que quisiera analizarlo contigo, Carlos. Quisiera comenzar hablando un poco del narrador. El narrador de esta historia es omnisciente. Yo lo puedo deducir gracias a que tiene conocimiento total, tiene conocimientos sumamente amplios. Conoce perfectamente a todos los personajes y hace uso de la tercera persona al contar los eventos. Además, el narrador no forma parte de la historia y tampoco se especifica quién es. Esto nos ayuda a comprender que no es un narrador personaje y tampoco uno testimonio. Sí, sí, esta historia a mí también me impactó bastante, muy profunda, muy bonita. Eh, bueno, la verdad es que
hubieron dos personajes que me impactaron bastante, que fueron Pedro de la subhistoria y Armando de la historia principal. Me gustaría concentrarme en este último. Este era prácticamente un reflejo de Pedro y comenzó teniendo pensamientos un poco turbios, asesinato, muerte, cuando comenzó a hablar sobre soluciones, ¿no? Al final comenzó a proponer soluciones un poco más pacíficas, calmadas, incluso filosóficas. Es un personaje muy dinámico, al igual que Pedro. Bueno, también están los personajes secundarios como Carlos, Irma y en general todos los amigos, junto con Rosa y Berta, que prácticamente son un reflejo, ¿no? Berta es el reflejo, tiene su reflejo en Rosa, en la subhistoria. Bueno, me gustaría también hablar de los amantes. Creo que a pesar de ser personajes que aparecen en la subhistoria, no son personajes completamente desarrollados y solo son mencionados, por lo cual se podría decir que solo son personajes pasivos, al igual que Rosa, Berta y sus demás amigos. El espacio físico de esta historia es una casa en Barranco perteneciente al protagonista. Podemos encontrar una atmósfera romántica, ya que todos los presentes en la casa de Armando son pareja. Y además está esta lamentable relación amorosa que está muy presente en la subhistoria escrita por Armando, entre Pedro y Rosa. Pude encontrar una atmósfera que considero enfermiza, en la que los esposos tratan a sus esposas sin respeto, ni amor, y por el contrario, les envían amenazas, discretas, pero son amenazas. Eh, o hasta incluso se puede apreciar en la parte final cómo Armando, que es el protagonista de la historia, comete un injustificable feminicidio, propio de alguien con algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Tampoco olvidemos de que la solución se decidía en base a pensamientos machistas, que eran propios del siglo XX. La historia de Armando, que es la principal, transcurre a lo largo de menos de un día. Comienza cuando sus amigos llegan a su casa y termina cuando él toma la decisión de matar a su esposa, pasada ya la medianoche. Mientras que en la subhistoria de Pedro y Rosa, el tiempo no es especificado e incluso podríamos aventurarnos a pensar de que el tiempo no transcurre y que todo sucede en los pensamientos de Pedro. No te olvides de la atmósfera social. Bueno, acá se presenta una clase media. Esto puede entenderse por varios motivos. El primero es la casa que tenía Armando en Barranco, una zona normalmente ocupada por gente de clase media. Bueno, también hay muchos comentarios machistas que aluden a la época del siglo XX. Y bueno, se tocan varios temas como ocultar apariencias, como votar a la mujer de la casa por infidelidad. Me parece que esto va a un extremo, ¿no? Incluso reflexionando algo de violencia, ¿no? E incluso todo lo que pasa al final, terminamos con un feminicidio muy fuerte. En conclusión, creo que todo esto se desarrolla en el siglo XX aproximadamente, contemporáneo con la subhistoria, obvio, porque más o menos las dos están en relación y tienen que estar en una época contemporánea. Podemos notar aquí también el estilo que utiliza Julio Ramón Ribeiro, empleando palabras que a simple vista parecen simples, pero que tienen un significado muy profundo, sobre todo sus finales son muy profundos. Bueno, acá hace una crítica notoria hacia la salud mental, diciendo que está descuidada. Es algo que nos muestra en base a esta historia todo termina en un feminicidio, ¿no? Totalmente inesperado. Bueno, él también opta a un estilo directo, haciendo que los personajes hablen la mayoría de las veces, dejando de un lado al narrador omnisciente que, si bien es cierto, está presente, bueno, el diálogo es lo que prima en esta obra.